¿Cómo están, amigos? Bendecidos con toda bendición. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, aquí en la ciudad o partido de Hurlingham, esto es en la provincia de Buenos Aires, República de Argentina. Así que le damos gracias a Dios por todos los hermanos y amigos que se conectan hoy. Este es un domingo muy especial porque me toca predicar en el Día del Padre, pero siendo el Día del Padre no dejamos de predicar. Quería compartirles que nosotros estamos comenzando una nueva serie, tema o enseñanza que tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Así se llama la serie, el Evangelio de Jesucristo, y esto es dado, nosotros lo queremos compartir con respecto a la revelación que tuvo nuestro apóstol Pablo del Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y estoy muy contento por este tema, esta serie es muy poderosa porque todo lo que tiene que ver con el Evangelio tiene que ver con el poder de Dios. Es el poder de Dios, es lo que dijo Pablo, ¿no? El Evangelio para muchos es locura, para mí es el poder de Dios, ¿no? Y yo sé que lamentablemente por muchos años hemos escuchado, ¿no?, de diferentes lugares, denominaciones o podemos decir iglesias, lugares donde nosotros escuchamos que de diferentes ministros o pastores hemos escuchado acerca de la unción, ¿no? ¿Cuánto han escuchado acerca de la unción? Y yo he escuchado muchas enseñanzas acerca de la unción, pero lo más importante es saber la verdad. La verdad es que la unción no está en una persona, sino en Jesucristo. El ungido es Jesucristo. Por muchos años nos han enseñado mal y nos decían que la unción o el poder de Dios estaba en una persona, ¿no?, o en personas. Pero no es así lo que nos enseñó nuestro apóstol Pablo, y eso es lo que vengo hoy a enseñarte, ¿no?, que es verdaderamente el Evangelio, ¿no? Le damos gracias a Dios por los hermanos que se van conectando a esta nueva serie, el Evangelio de Jesucristo, y quería compartir esta carta que escribió Pablo en Primera de Corintios. Vamos al versículo, a la hoja, Primera de Corintios, versículo 4. Dice: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como en testimonio acerca de Cristo. Ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta. Ningún don, dice aquí, ¿no? Ningún don. Solamente esperando la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Wow. Aquí a los Corintios Pablo le escribe y ellos dicen: a ustedes no le hace falta ningún don, ya tienen todos los dones, también tienen buen testimonio. Y acá en el versículo 12 dice Pablo, escribe, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, otros dicen: yo soy de Apolo, otros dicen: yo soy de Cefa, ¿no? Así, diferente, ¿no? Decían: yo soy de tal persona, ¿no? Entonces Pablo escribe, ¿no?, y dice, ¿no?, que Dios no está dividido, que Cristo no está dividido, ¿no?, pero que tenemos que conocer el verdadero evangelio, ¿no? Entonces, dice Pablo acá, sigue escribiendo, ¿no?, en el versículo 22,
Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ¿no? Y dice Pablo, para mí esto es el poder de Dios, para mí el poder de Dios es Cristo crucificado, es Jesús crucificado en el madero. ¿Por qué? Era para él el poder de Dios, porque Pablo va enseñando, ¿no? Y él, claro, Pablo enseñaba quizás muy rápido también, ¿no? Como predicamos nosotros, pero Pablo fue el único de los 12 apóstoles que enseñó el evangelio de la gracia, ¿no? Y esto Dios lo puso en el corazón de Pablo porque los otros apóstoles, los otros discípulos de Jesús, creían ellos que el evangelio solamente era para los judíos, ¿recuerdan? Y Pedro muchas veces como que no se juntaba, ¿no? Con los gentiles, no se juntaba con las personas, porque él decía que el evangelio era solamente para ellos, para los judíos. En una parte tenía lógica, porque Jesús vino para ellos, pero dice que no le recibieron, ¿no? Igual fue a la cruz y Cristo mismo es para todos, Cristo es para todos, ¿sí? Entonces Pablo aquí dice, a ustedes no les falta ningún don, pero tienen estas cositas, ¿no? Dice uno, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, ¿no? Y dice, pero para mí, ¿no? ¿Por qué dice Pablo esto? Para mí el evangelio es Cristo y Cristo crucificado. ¿Por qué Pablo dice, para mí el evangelio verdadero es este? Porque recuerden que en el antiguo pacto de la ley, el poder de Dios estaba en los profetas, ¿no? Yo a ellos les digo que son los profetas verdaderos, ¿no? Los de la Biblia. Y el poder de Dios estaba depositado en los profetas de la Biblia. Luego el poder de Dios estaba depositado en los discípulos de Jesús, en Jesús mismo. Y luego esos discípulos, cuando murieron, pasaron a ser apóstoles, ¿sí? Porque apóstol es una persona que muere como un apóstol, ¿no? Un apóstol no es una persona de las que hoy por hoy se llaman o dicen ellos ser apóstol. Apóstol es Pablo, apóstol es Pedro, apóstol es Juan que murió en la isla de Pasmo, apóstol es Pedro que murió crucificado y él dijo no, crucifíqueme cabeza para abajo. Pablo le cortaron la cabeza. Entonces ellos son apóstol. Por eso Pablo decía, no, de mí no digan que soy apóstol. Pablo era bien humilde. Decía, yo soy llamado a ser apóstol, ¿no? O sea, voy en camino, recién soy discípulo. Por eso los 12 discípulos de Jesús eran 12 es gobierno de Dios, es orden, y los 12 discípulos después cuando Judas muere, ¿sí? Recuerdan que Judas se ahorcó y él muere y sortean a suerte y cae sobre Matías, pero ese lugar, escúchame bien, ese lugar estaba reservado únicamente para el apóstol Pablo, que era el que iba a traer la revelación de Jesucristo, iba a traer el verdadero evangelio que es para todos los gentiles, para todos nosotros que no somos judíos, ¿no? Entonces, ese lugar era para el apóstol Pablo y fue reservado por Dios. Por eso los apóstoles son 12, el último apóstol fue Pablo y el último profeta, el último gran profeta verdadero fue Juan el Bautista. Si bien después estuvo Agabo y otros profetas más, pero lo que dice Jesús es el último es Juan el Bautista, ¿no? O sea, hasta acá llegó, ¿no? Entonces Pablo, entendiendo este orden, dice, yo entiendo que ustedes saben que el poder de Dios estaba depositado en los profetas, estaba depositado en los apóstoles,
pero ahora todo el poder de Dios está encapsulado en una sola persona, en un solo lugar, y es en la persona de Cristo. Y dice Pablo acá, dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros no predicamos de los apóstoles, nosotros no predicamos de los profetas, nosotros no predicamos de la ley de Moisés, nosotros predicamos de Cristo y crucificado, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Y dice, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Wow, porque acá Pablo nos enseña dónde está el poder de Dios, dónde está el evangelio de Dios. Como digo siempre, Dios lo puso, lo encapsuló en un solo lugar, y es en la persona de Cristo. Vamos a enseñar también el próximo domingo dónde está, en qué lugar está la sangre de Cristo, ¿no? Porque por muchos años nos han enseñado que la sangre de Cristo estaba, ¿no? O que servía para cubrir cosas, pero la sangre de Cristo no es para eso. Entonces Pablo lo primero que enseña a los corintios es del poder de Dios. Y dice, el poder de Dios no es la sabiduría humana, no es mi habilidad para hacer las cosas, el poder de Dios no es como yo me puedo mover con estrategias de evangelismo, porque recuerden bien que tú puedes tener una estrategia de evangelismo o una estrategia para ganar gente para tu iglesia o tu congregación, pero el día que esa estrategia falla, la gente se va a otro lugar, y sin fundamento, poniendo mal el fundamento, ponen la estrategia, pero cuando las cosas van mal y la gente se va, ¿no? Entonces la gente se pregunta, ¿qué pasó acá? ¿No había una visión grande? ¿No había unción acá? Entonces, claro, cuando está mal el fundamento, la gente edifica, como decimos nosotros, edifica en el aire, ¿no? Edifica sin columna, porque está edificando mal. Por muchos años nos han enseñado que el fundamento eran apóstoles y profetas, pero Pablo lo dice como diciendo, claro, nosotros somos los que vamos a pagar el precio, porque es verdad, Cristo pagó el precio. Ellos, siendo profetas y apóstoles verdaderos, pagaron el precio, y a nosotros nos cae la gracia. Nosotros no vamos a sufrir como Pablo, no vamos a sufrir como Pedro, no vamos a sufrir como Juan, desterrado. ¿Me entiende? ¿Me está entendiendo? Cuando a usted le enseñan que usted va a sufrir, que usted tiene que pasar por esos sufrimientos, ahí la verdad están equivocados, porque como dice Pablo, si no por demás murió Cristo, ¿no? Y por demás murieron ellos, ¿no? Entonces el fundamento no es ese, el fundamento es como dice Pablo, el fundamento es Cristo, y nosotros somos los sobreedificadores. ¿Edificadores de qué? Justamente de la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice, el poder de Dios no son ni los profetas, ni los apóstoles, a ustedes no les falta ningún don, y si usted no tiene algún don, ahí tranquilo, tranquila, siga con la humildad de servirle a Dios, y no, porque después cuando las personas se autonombran profeta o apóstol o cualquier otro cargo o título, después la pasan mal, porque la gente se burla, la gente se da cuenta cuando algo es falso, cuando algo es trucho, cuando algo no es verdadero. Y la Biblia misma lo dice, ¿no? Dice, van a venir muchos falsos, ¿no? Falsos profetas, falsos apóstoles, van a venir mucho falso, mucha idolatría en
los hombres, como dice acá Pablo, que dice Pablo, dice, quiero decirles, 1 Corintios capítulo 1 versículo 12, quiero decirles a cada uno de vosotros, dice Pablo, que ustedes dicen, yo soy de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefa, ¿no? Y así estaban, ¿no? Entonces quiero decirle a ustedes, ¿no? Los corintios, que no digan ustedes que no que él es tu padre espiritual, que él, no digan que soy de, ¿no? Nosotros somos de Cristo, ¿no? Y crucificado, porque él es el que pagó el precio por nosotros. Ahora, si tú tienes afinidad con tu pastor, con tu mentor, y puedes saludarlo para el Día del Padre, o puedes tratarlo también como a un padre, o él te puede tratar como un hijo, está bien, no está mal, porque recuerden que Pablo dijo, yo por ustedes hasta vuelvo a sufrir como dolores de parto, yo por ustedes muchas veces a Timoteo le dijo, mi hijo verdadero en la fe, que tiene el mismo espíritu que yo, que tiene la misma fe que yo, y Timoteo era como un hijo para Pablo, ¿no? Entonces uno puede tener afinidad, pero acá ellos estaban idolatrando a las personas y idolatrando lo que tiene que ver con el poder, ¿no? Ya estaban diciendo que la unción era de tal o cual persona, ¿no? Venía de tal persona, si la persona se va la unción, ¿no? Si la persona viene, viene la unción, ¿no? Todo eso es mentira. Entonces, acá Pablo enseña, y fíjense en lo que dice Pablo, acá en segunda de Timoteo 2.8, segunda de Timoteo 2.8, dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. ¿Qué le está diciendo Pablo acá a Timoteo? ¿Qué le está diciendo? Que el evangelio de Pablo era una forma o una línea en la cual él estaba en esa dirección, ¿sí? El evangelio de Pablo fue el evangelio que rompió molde, fue un evangelio que rompió estructura falsa, fue un evangelio que no había show, que no había dependencia del hombre, y que estaba basado en la persona de Cristo, y crucificado, y el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, segunda de Timoteo 2.8, dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, ¿no? Y esto nos deja claro de que Cristo resucitó y que Pablo no enseñaba una filosofía, una forma de vida, cómo te tenés que vestir, cómo te tenés que comportar, ¿no? Cómo tenés que actuar durante la vida. Yo le doy un consejo a todos los padres. Muchos padres dicen, mis hijos me faltan el respeto, pastor, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos me respeten? Pero la verdad es que el respeto se gana en todo lugar, en la calle, en tu hogar. Si vos faltás el respeto a tus hijos, lo más probable es que tus hijos te falten el respeto. Si vos llamás por teléfono insultando a tus hijos, o en tu casa le faltás el respeto delante de la gente, lo más probable es que ellos te falten el respeto a ti. Entonces el respeto, la autoridad, el respeto es algo que se gana, no es algo que se impone. Vos le podés decir a un chico o un adolescente, cállate, y él te va a decir, me callo si quiero, ¿no? Porque ya la persona tiene va teniendo una madurez, va creciendo la persona. Entonces,
lo que estoy enseñando acá es que muchos padres dicen, pastor, ore por mi hijo, porque mi hijo no se sujeta, mi hijo hace lo que quiere, rompe las cosas, me contesta, me pelea, o diferentes motivos, ¿no? Y, y la verdad es que el tema pasa por prestarle atención, pasa por no por una educación que lo tengas que llevar a Francia, sino que vos le brindes el respeto, lo respetes o la respetes, ¿sí? En caso de una mujer, eh, pero el respeto es algo que se gana, no que se impone, no que le digas callate porque soy tu padre, callate porque soy tu madre, o hacé lo que yo te digo, ¿no? Porque un buen padre muestra cómo se hace, no solamente dice cómo se hace, sino que muestra, ¿sí? Entonces yo veo muchos casos de padres que dicen, ninguno de mis hijos vino para el Día del Padre, o viene cuando cumplo años, ninguno de mis hijos me viene a visitar, ¿no? Pero muchos padres no reconocen los errores y no piden perdón a los hijos. Entonces, la humildad tiene que ver con pedir perdón, ¿no? Mirá, yo la verdad que me equivoqué, te pido perdón, hijo, te pido perdón, hija, porque yo me equivoqué, la culpa es mía. Digo esto porque Dios como Padre, siendo Él nuestro Padre, Él se humilló y como que nos brindó, nos pidió perdón a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Él nos dio ese perdón, ¿no? Siendo Él Padre, nos brindó a nosotros esa ofrenda que nos dejó libre de toda culpa, de todo pecado, de toda condenación. Digo esto porque Dios como Padre, siendo Él Padre, dio a su Hijo. Por eso Pablo dice, ¿y cómo no nos dará entonces juntamente con Él, juntamente con el sacrificio de Cristo, todas las cosas? Porque Él nos dio el sacrificio para que nosotros, Él nos suplió esa ofrenda que no tiene precio, pero que pagó todo el precio, para que nosotros no suframos la maldad que en este mundo, no suframos la maldición generacional, no suframos la maldición de la ley, no suframos la maldición de la tierra o de la parentela o de lo que fuese, ¿no? Porque nosotros, ¿qué culpa tenemos de lo que hizo el vecino? Pero por estar viviendo en la misma tierra, nos merecíamos la misma maldición por vivir en el mismo lugar. Por eso la maldición de Adán iba a caer sobre nosotros, ¿no? Solo por vivir acá en este mundo. Pero Dios, siendo el Padre justo, el Padre bueno, el buen pastor, Él nos dio esa ofrenda para que nosotros quedemos libres y tengamos el perdón eterno de los pecados. Tengamos el perdón de los pecados, inmerecido. Es un favor inmerecido. Nadie merece esto. Por eso, en el Día del Padre, quiero compartir esta enseñanza, porque nuestro apóstol Pablo fue el único, y digo nuestro porque Pablo es nuestro apóstol es Pablo. Parece que fuese que yo dijera con mucho orgullo o prepotencia, ¿no? Como todo argentino. Pero el apóstol verdadero de los gentiles es Pablo. Y no Pedro, que dijo el evangelio es solamente para nosotros, para los judíos. No como otros que dijeron no, porque escuche, al saber que Pablo era Saulo de Tarso, los demás discípulos no querían saber nada con Pablo, porque decían, no, este mataba a los cristianos, nosotros no queremos saber nada con él, y no lo aceptaban a Pablo. Pero con el paso de los años y del tiempo, algunos discípulos, claro, como los discípulos caminaron con Jesús, Pablo en ningún momento, es más, los mataba a los cristianos. Por eso Pablo, teniendo el evangelio verdadero, pero con toda humildad, dijo, no, todavía no me llamen apóstol,
quiero seguir siendo discípulo, quiero seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, pero Dios, como Padre, le reveló al apóstol Pablo estas cosas y Pablo pudo decir, Abba Padre, Padre papito, papito amado, tú eres mi Padre, ¿no? Y nosotros tenemos esta herencia como herederos de la gracia de Dios, este favor inmerecido. Por eso yo invito a todos mis amigos que están en el día de hoy escuchando, mirando esta enseñanza, que después cuando termine esta enseñanza lo puedas compartir también con otros amigos y hermanos que no conocen la gracia, porque estamos llenos de iglesias por todo lado, estamos llenos, está todo plagado. Cuando vos hablas del evangelio, la persona ya se cierra porque dice, no, ya conozco, o tengo un pariente que es evangélico, entonces meten todo en la misma bolsa. Por eso digo que el evangelio que predicaba Pablo estaba en un solo lugar, no era un templo, sino en la persona de Cristo. Y él mismo decía, y esto es el poder de Dios, está ahí en ese lugar, está en la persona de Cristo, no está en ningún templo, no está en ninguna denominación cristiana evangélica, está en un solo lugar. Y a Dios se le plació así, y darnos a nosotros, los gentiles, darnos a nosotros, yo estoy, la verdad que estoy muy feliz, contento de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, que ellos me enseñaron a mí, la gracia. Cuando yo estaba confundido, estaba con un pie en la ley y un pie en la gracia, y por medio de esta palabra, que yo leí una madrugada esta palabra, y decía, wow, ¿no? Porque yo, siendo muchos años, yendo a distintas iglesias, siendo evangelista también, me encontré solo, sin pastor, y no, como le dicen acá, sin cobertura, sin pastor, y digo, ¿y ahora qué predico? Porque yo lo que sabía solamente eran estrategias que me habían enseñado para evangelizar, y entonces Dios me dio esta palabra, ¿no? Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, los otros, ¿no? O sea, cada persona de diferentes lugares buscaba diferentes cosas. Por eso hasta el día de hoy uno dice, allá está la unción quíntuple y corren todo para allá. Allá está el seminario bíblico, van todo para allá. Allá está la unción y corren todo, ¿no? Allá están los 7 días de milagro, los 7 días de ayuno de oración, corren para allá. Y es una corredera para un lado, para el otro. Pero no te enseñan el verdadero evangelio. Por eso cuando vienen los problemas, las dificultades difíciles, las enfermedades, la falta de economía, cuando vienen las cosas duras de la vida, las situaciones de la vida, donde nosotros estamos en el tiempo real, la gente se pone mal, deja todo enseguida, ¿no? Y dicen, bueno, ya Dios no quiere saber nada conmigo. Pero no, ahí está la gracia de Dios, ahí es donde abunda, donde sobreabunda la gracia de Dios en tu vida. Por eso esto no tiene nada que ver que tengas unción, que un día tengas fuerzas espirituales, otro día no, que te sientas bien o que te sientas mal. Esto no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo. No depende de lo que tú hagas como ser humano o como persona divina, re espiritual, sino que no tiene que ver con nosotros, sino con lo que Cristo hizo ahí en la cruz del Calvario. Un día Dios lo mandó a él dijo, pasa de mí esta copa, que era el nuevo pacto de la gracia, y Dios, y después dijo, ¿no?, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue hasta la cruz y pagó el precio para que nosotros quedemos libres, puros, sin mancha, bendecidos con toda bendición. Y eso lo hizo el Padre, eso lo mandó el Padre eterno. Él nos envió a su Hijo para que, como dice Pablo, y cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas, ¿no? Así que yo le doy gracias a Dios por esta palabra, y como dice acá en 2 de Timoteo 2:8, que Pablo le dice a su hijo Timoteo, acuérdate de Jesucristo,
resucitado entre los muertos, ¿no? Cristo resucitó y ahora Él nos da esta maravillosa gracia para que nosotros prediquemos, andemos juntamente con Él. No estás solo, no estás sola, no estás mal, no sos el único que está pasando necesidades, no sos el único que está pasándola en una situación difícil, ¿no? Dios quiere que te vaya bien. Dios dio a su Hijo en ese sacrificio para que estemos con el gozo de la salvación, que nadie te la va a quitar, para que estés bendecido con toda bendición los 365 días del año. Y quiero aprovechar este espacio para darle gracias a Dios a Antonella, a su esposo Jorge, ¿no? A las nenas, a Ailén Nogueras también, que estuvo ayudando, y hoy nos fuimos a la estación de Aedo, siendo el Día del Padre, nos fuimos y ellos hicieron una comida para la gente más necesitada, más carenciada, la que vive en la calle, la que está sin hogar y que no conocen a Cristo, muchos no tienen familiares, y pudimos llevarle, ¿no?, un plato de alimento y vivir esta experiencia que a veces nosotros tenemos todo, ¿no? Dios nos da todo y a veces somos desagradecidos y no podemos ver bien en qué lugar nos puso Dios, ¿no? En el lugar de dar, en el lugar de bendecir, de llevar esta palabra también a otros. Y yo te invito, si vos querés ser parte de este evangelismo, de este evangelio, que te comuniques con nosotros por mensaje o por WhatsApp también, y nosotros tenemos un grupo que se llama De la Gracia Jesús mi amor de Buenos Aires, y ahí estamos todos los hermanos y cada semana o cada mes tenemos un proyecto para hacer y poder evangelizar y llevar esta palabra. También compartimos enseñanzas, estas mismas enseñanzas las compartimos por la radio Gracia Masiva JMA, que sale de lunes a viernes a partir de las 12 de la noche, a partir de la medianoche hasta las 6 de la mañana, con estas enseñanzas, estas clases que da nuestro pastor Leo Argarañaz. Y también hay canciones, claro que sí, hay alabanzas, y bueno, así poder aprender, ¿no?, cuál era el Evangelio de Jesucristo, qué es lo que Cristo vino a hacer acá en la tierra, ¿no? Para qué Dios nos puso, conocer el propósito de Dios, conocer la predestinación de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo fue predestinado para traerle este evangelio a los gentiles, y Pablo fue predestinado por Dios para ocupar el lugar número 12 de los discípulos, ¿no? Y llegar a ser el apóstol, el padre de la gracia, ¿no? Así como Abraham fue el padre de la fe, el apóstol Pablo fue el padre de la gracia, ¿no? Él nos enseñó esta maravillosa gracia. Así que le doy un abrazo grande, muy grande a todos los que son padres, a todos los que son papá. Sé que es un trabajo muy difícil ser papá, encajar, cuadrar con el hijo, ponerse de acuerdo muchas veces, pero nuestra labor es dejarle a ellos esta misma palabra, ¿no?, que es por gracia, que es por el amor de Dios, y que Dios, como Padre, como ese buen Padre, ya nos dejó la ofrenda, ya nos dejó un pacto, ya nos dejó la ofrenda por todos nuestros pecados y errores, ya nos dejó un pacto, un contrato en donde vamos a ser bendecidos, en donde tu futuro está asegurado, ¿no? Y no esperar una bendición que venga algo grande, sino que ya sucedió, ya pasó en la eternidad, ya lo grande vino, y es Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero de gloria que quitó el pecado del mundo. ¡Wow! Y espero que te guste esta palabra, esta enseñanza, grabala en tu corazón, guardala en el Facebook,
compartila también con otros y que este mensaje pueda llegar a muchas personas es mi deseo, porque así como Dios, por medio de esta palabra, me abrió los ojos para recibir la gracia, para ver la revelación del apóstol Pablo, de ver que el poder no estaba en las personas, el poder de Dios no estaba en la persona, la gracia de Dios no estaba en alguien escogido, no estaba, no, sino que en la persona de Cristo. En el sacrificio de Cristo estaba concentrado todo el poder de Dios, en la persona de Cristo resucitado, y Pablo dice, para mí esto es el poder de Dios. Para mí Jesús fue lógico, marcó una historia, Jesús fue histórico, fue algo histórico lo que hizo, marcó un antes y un después, dejó el reloj en cero, nadie puede decir que no, porque eso quedó marcado hasta en el tiempo en que vivimos, pero dice, yo predico el Cristo resucitado, el que se levantó de los muertos y ahora vive en mí, vive en ti, y Cristo es para todos. Cristo no es solamente para los griegos o para los judíos, sino también para nosotros, para todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo, es salvo, es bendecido con toda bendición. Así que compartí esta enseñanza, dale me gusta y seguimos, continuamos con esta misma clase, con esta misma palabra la semana que viene, el día domingo a partir de las 19:30 estamos transmitiendo, así que yo te invito a que envíes tu mensaje, saber desde qué lugar nos estás mirando, desde qué lugar nos estás escuchando y compartí también con otros, bendecidos con toda bendición.